Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Nuestro programa de hoy va a estar referido al estudio de un tema que está siempre presente en las relaciones entre las personas y la administración pública, los órganos de la administración pública y desde luego en las relaciones entre los contribuyentes y las distintas administraciones tributarias. En los intercambios entre los sujetos de la relación jurídico-tributaria, especialmente en el plano de los procedimientos administrativos, existe una permanente tensión porque las administraciones tributarias, ya dotadas de numerosas potestades y competencias, a veces definidas por la ley en términos muy amplios y genéricos, hacen uso además de poderes discrecionales. En algunos casos, y como debería ser siempre, esos poderes discrecionales vienen definidos por la ley, pero en otros lo que la administración califica como ejercicio de un poder discrecional no es en realidad sino arbitrariedad y abuso de poder, porque la actuación realizada no tiene sustento en norma alguna que le atribuya una potestad discrecional. Por eso es muy importante entender en qué consiste exactamente el poder discrecional de la administración, cuándo y cómo puede ejercerse y cuáles son sus límites. En general se ha dicho que la discrecionalidad consiste en la realización de elecciones entre diferentes alternativas con la finalidad de ejercer una potestad conferida por el ordenamiento jurídico y que éste, sin embargo, no ha regulado plenamente. Las alternativas a elegir, como es obvio, son establecidas por la ley y no pueden ser creadas a capricho por la administración, porque lo que habría en ese caso, como ya hemos dicho, es una manifestación patológica de la discrecionalidad, que es la arbitrariedad. Desde hace muchos años la jurisprudencia venezolana se ha ocupado de este tema. Es famoso, por ejemplo, la sentencia dictada el 17 de julio de 1953 por la Corte Federal, que reconoció la existencia de los actos discrecionales por oposición a los actos reglados, advirtiendo que la discrecionalidad no significa que la administración obra a su arbitrio eludiendo toda regla de derecho, porque la autoridad administrativa debe observar siempre los preceptos legales sobre las formalidades del acto. También es famosa la sentencia de la Corte Federal del 6 de noviembre de 1958, en el caso Reingruber, donde se dijo que cuando se concede a la administración un poder discrecional debe entenderse que se autoriza al funcionario para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional en obsequio de la justicia y de la imparcialidad. Muy conocidas son también las sentencias del Consejo de Estado francés del 28 de mayo de 1954 en el asunto Varel, donde se indicó que el poder discrecional no es un poder arbitrario porque siempre está sometido al derecho, y la del 26 de enero de 1968 en el asunto Société Maison Genestal, donde se sostuvo que en ejercicio del poder discrecional, especialmente en materia económica, la administración debe hacer conocer al juez contencioso las razones de hecho y de derecho de su actuación y está obligada a realizar un esfuerzo de coherencia en su motivación, la cual debe ser conforme a los hechos y debe permitir al juez comprender la pertinencia de la decisión tomada en razón de sus motivos. Todos estos antecedentes influenciarían la decisión tal vez más importante de nuestra jurisprudencia sobre este tema, que fue la dictada por la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa el 2 de noviembre de 1982 en el caso Depositaria Judicial, bajo la ponencia del legendario magistrado Luis Enrique Farías Mata. El profesor Alan Bruber Carías ha dicho que el control de la discrecionalidad es sin duda
una de las manifestaciones más importantes o más destacadas del afianzamiento del principio de la legalidad en los estados democráticos. La discrecionalidad enfrenta siempre el límite de la debida proporcionalidad y adecuación de la actuación con los fines de la norma que la autoriza y los hechos que se investigan, todo de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En nuestro país, la discrecionalidad administrativa ha recibido mucha atención por parte de la doctrina, pero en lo personal, y creo que es una opinión compartida por muchos, hay un libro sobre el tema que es profundo, novedoso y de gran genialidad, como es frecuente en la obra de este autor. Me refiero al libro El principio de la legalidad, la discrecionalidad y las medidas administrativas del profesor Gabriel Ruán Santos. Este es un libro clásico que todo interesado en el tema debe leer, pues como he dicho antes, se trata de un análisis riguroso, pero que va más allá de dogmas tradicionales y que propone una visión mucho más acertada del tema. Hemos querido entonces traer hoy a nuestro canal de YouTube al profesor Ruán Santos, Gabriel Ruán Santos, maestro y mentor de muchos tributaristas venezolanos, por supuesto incluyéndome, para que nos hable sobre su visión de la discrecionalidad administrativa y traslade esta visión de la discrecionalidad administrativa en general al campo del derecho tributario. El profesor Gabriel Ruán Santos, que hoy va a honrar este canal con su intervención, es muy famoso y no necesita ninguna presentación, pero solo para cumplir con el protocolo seguido con todos nuestros distinguidos invitados, vamos a recordar que el profesor Ruán es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela en 1971, con mención magna cum laude. Tiene posgrado en la Universidad de Roma en Derecho Administrativo a principios de los años 70, 1971-1972. Es profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Metropolitana, tanto de pregrado como de posgrado. Ejerció la docencia aproximadamente entre los años 1973 y 2010, una larga carrera docente. Fue presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario en el periodo 2001-2003, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales desde 2004 y fue presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el periodo 2017-2019 y es miembro correspectivo extranjero de otras academias jurídicas. Fue abogado auxiliar, adjunto y director en la Procuraduría General de la República en los años que transcurrieron entre 1973 y 1978. Ha tenido un destacadísimo ejercicio independiente en la profesión como abogado tributarista, es decir, que no solo ha sido un académico, un investigador, un estudioso del derecho tributario, sino que además ha sido un abogado que ha ejercido en la práctica el derecho tributario durante muchos años y además llevando casos emblemáticos en nuestro país como socio de los escritorios jurídicos Mattison, Lupini y Ruán hasta 2004 y luego en el escritorio Araque, Reina, Sosa y Viso hasta el presente. Además, el doctor Ruán tiene una prolífica obra escrita, más de 40 publicaciones jurídicas, tanto en derecho administrativo como en derecho tributario y en historia del derecho. Bueno, querido profesor Ruán, estoy muy contento de tenerlo aquí en nuestro canal de YouTube. Es un verdadero honor que haya aceptado nuestra invitación para hablar de un tema que ha ocupado sus reflexiones
desde hace mucho tiempo y sobre el cual ha escrito un libro que es un clásico del derecho público venezolano, un libro magnífico. Bienvenido, profesor Juan, a nuestro canal de YouTube. Muy buenos días. Realmente me siento muy agradecido a Luis Fraga Pitaluga, viejo amigo y admirado administrativista y tributarista venezolano, por esta oportunidad que me brinda, pues, de hacerle llegar algunos conocimientos a toda su audiencia, a la audiencia de ese acreditado canal YouTube que tienes ahora y que realmente es muy apreciado por toda la comunidad jurídica. Bueno, fíjese, doctor, vamos a entrar en materia porque usted es una persona muy ocupada y no le quiero quitar su tiempo, ¿no? La discrecionalidad es un concepto muy importante dentro de la actividad administrativa, pero frecuentemente se desdibuja porque no se conoce o tiende a olvidarse su verdadero significado, ¿no? Y suele distinguirse incluso entre actividad reglada y actividad discrecional, pero lo cierto es que la discrecionalidad también es reglada porque solo puede ser ejercida cuando la ley la autoriza, y creo que eso es esencial porque la administración no puede ejercer potestad ni competencia alguna que la ley no le haya otorgado, ¿no? Como yo dije antes, y ya lo repetí, ya lo dije también en la introducción de este programa, usted escribió un libro sobre el tema que es una verdadera joya, y ahí usted analiza en profundidad este concepto, de modo que no hay duda que usted es una de las personas más autorizadas en Venezuela para hablar de este asunto, ¿no? Como usted se caracteriza por tener un discurso siempre muy estructurado y típicamente cartesiano, pues me gustaría que antes de hablar de la discrecionalidad en el derecho tributario, usted profundizara, por favor, en algunos conceptos fundamentales que es indispensable conocer previamente, y me refiero concretamente al principio de la legalidad y sus implicaciones en el derecho público en general y en el derecho tributario en particular, y la relación entre la ley, las potestades y competencias administrativas y las manifestaciones de voluntad, juicio o conocimiento de la administración, es decir, los actos administrativos. Usted me ha enviado una presentación que yo me voy a permitir compartir para que usted pueda ir hilando su discurso, ¿no? Aquí la voy pasando. Vamos a... Ok, aquí está. Entonces, adelante, doctor Juan, cuando a bien tenga. La discrecionalidad ciertamente es uno de los temas de mayor trascendencia en el derecho público. Y toda la teoría referente a ella es muy importante tenerla clara frente al ejercicio, pues, de todos los poderes de la administración en las distintas ramas en que ella se desenvuelve, incluyendo, pues, la administración tributaria, desde luego. Hemos titulado esta charla como la discrecionalidad en el derecho tributario. ¿Por qué? Porque ha existido una especie de axioma, tal vez hoy en día no pase de ser un mito, de que la discrecionalidad no tiene espacio en el derecho tributario, porque se trata de una materia totalmente reglada. Vale decir, donde solo cabe una aplicación casi mecánica de la ley a los supuestos en ella previstos. Para ejemplo de ello, me permito, perdón, una cita del famoso tributarista clásico italiano, Achille Donato Giannini,
quien en uno de sus libros expresò che la legge determina l'intero contenuto del rapporto d'imposta, non lasciando alcun margine di regola al potere discrezionale dell'ente público. O sea, la ley determina íntegramente el contenido de la relación tributaria, no dejando ningún margen, generalmente, al poder discrecional del ente público. Aquí se evidencia, pues, esta construcción que vincula absolutamente, pues, todos los poderes de la administración, y no, sin dejar margen, como dice su cita. Esto, en cierto modo, es recogido por la Ley General Tributaria Española, en su artículo 6, si mal no recuerdo, dice que la aplicación y la gestión tributarias son materias o son actividades totalmente regladas. Esto, vamos a decir, hoy en día, pues, ha sido objeto de muchas críticas, excepciones, porque realmente la administración requiere para operar de un espacio propio, sin el cual es imposible, pues, que pueda dar ejecución a las normas de la ley. Hay una realidad, que es que el legislador no puede anticipar toda la conducta administrativa. Las leyes son abstractas. Las leyes no prevén todos y cada uno de los supuestos a los cuales ella pueda ser aplicada. Y en este sentido, se deja un espacio para que la administración complemente, si ustedes quieren, la hipótesis legal. Por ello es tan necesario hablar del principio de legalidad, como tú lo has dicho, con esa pregunta tuya que realmente describe todo un temario. El principio de legalidad, como decía el doctor Antonio Moles Caubet, recordado maestro del derecho administrativo en Venezuela, principius est primum. El principio de legalidad es el primer principio de toda la actuación del poder público. De acuerdo, pues, con la Constitución, su artículo 137, la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos a los que incumbe el ejercicio del poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Esa sujeción, precisamente, de la actividad de los órganos administrativos a la Constitución y a las leyes, es la que va a determinar una distinta vinculación entre lo que es la ley como premisa y la actividad de la administración, pues, como aplicación de esa premisa legal. Tomando palabras del administrativista español Luciano Parejo Alfonso, él dice que la generación o la discrecionalidad implica la generación de un espacio de modulación de las exigencias propias del principio de legalidad en la actuación administrativa. Vale decir que la discrecionalidad es también una actividad regulada por la ley, pero es una modulación en la cual la actuación de la administración, vamos a decir que toma un espacio para ella complementar y crear lo que no está dicho textualmente en la ley. Y ello es indispensable, pues, para, como hemos dicho, para la operación de la administración. Como has dicho tú también, no existe o no hay discrecionalidad fuera de la ley. Con esto se supera, pues, la vieja concepción según la cual la discrecionalidad era aquel espacio de la actividad administrativa o de gobierno que no podía ser controlado por el Poder Judicial, que quedaba, vamos a decir, en el ámbito prácticamente exclusivo de la administración. Hoy en día se concibe la discrecionalidad simplemente como un grado
de la juridicidad. O sea, una forma en la cual se vincula la actividad del órgano y, por supuesto, el producto que es el acto administrativo a su antecedente, que es la facultad que otorga la ley a la administración. En este sentido, pues, debemos tener, pues, entonces muy claro que lo que se plantea es una relación entre la ley, las potestades administrativas y el acto administrativo. La discrecionalidad es, como modernamente se la concibe, un atributo de las potestades administrativas, ¿no? Del acto administrativo, que es el producto, ¿sí?, en el cual se concreta el ejercicio de esa potestad. O sea, lo que realmente tiene esta cualidad es la atribución de este tipo de potestad a la administración por parte de la ley. Como decía el doctor Moles Cauvet, la relación ley-potestad hace la vinculación de la actividad, porque puede haber distintas relaciones o acomodos de la actividad administrativa a el supuesto legal. El mismo doctor Moles invocaba una teoría del profesor francés Charles Eisenman, en el cual o en la cual él distinguía entre una relación de conformidad y una relación de compatibilidad con respecto a la ley por parte de la relación de conformidad. Desde luego, como su nombre lo indica, aquella en la cual la actividad del órgano pues se debe ajustar plenamente a la prefiguración de su conducta en la hipótesis legal. Mientras que en una relación de compatibilidad, la administración, vamos a decir que se aproxima mediante un comportamiento a lo que es fundamentalmente el fin o el interés público planteado por la norma legal, teniendo la posibilidad de tener iniciativa más o menos según lo permita la ley. Y esto lo iremos viendo a medida que desarrollemos este punto. Es por esto que se habla de que hay una actividad reglada y una actividad discrecional. En realidad, no es que exista pues una diferencia tajante y radical entre ambas, sino que ambas coexisten en el ejercicio de las potestades discrecionales. Hay una parte de la norma que establece, vamos a decir, esta relación de conformidad plena del órgano administrativo con lo que dice la ley, y hay otra parte en la cual normalmente pues la ley deja un espacio a la administración o al órgano para que interprete y aplique según las alternativas que la propia ley concede. Esto es sumamente importante. Y desde este punto de vista, pues pueden haber en la ley, como dice, nos recordaba también el maestro Moles, normas imperativas en las cuales se ordena a la administración un comportamiento sin posibilidad de tener otro, normas taxativas en las cuales la administración al menos establece cuáles son las actuaciones que puede tener la administración, 1, 2, 3, pero taxativas, en el sentido de que no pueden ser otras. Y una relación, vamos a decir, o un tipo de poderes facultativos en los cuales la administración, perdón, la ley, básicamente regula la competencia y el fin de interés público de la facultad concedida, dentro del cual puede girar ampliamente la administración. Tal vez el caso extremo, en este caso, podría ser llamadas medidas administrativas de urgencia, que precisamente fue la materia principal que yo desarrollé en esa pequeña monografía a la cual tú hiciste referencia al inicio de la entrevista.
porque en ese caso, como también decía el doctor Moles, básicamente lo que se establece es la competencia y un fin que debe alcanzar la administración con un acto administrativo que debe, vamos a decir, acomodarse a las circunstancias. Y de acuerdo con esas circunstancias es que se configure el acto. Pero esto sería, vamos a decir, una hipótesis extrema, la de ese tipo de medidas administrativas que, por supuesto, no son frecuentes en el derecho público. Es bueno, llegado a este punto, encontrar el origen de las distintas concepciones de la discrecionalidad en las doctrinas europeas. Por ejemplo, la más conocida, pues, porque fue la que primero se difundió en Venezuela, ¿no? Desde los años 40, 50 y hasta 60, que es la doctrina francesa del servicio público. En ella lo principal, el principal cometido de la administración es la satisfacción de necesidades colectivas dentro de la ley. Entonces se va a concebir el acto administrativo, producto pues del ejercicio de las facultades administrativas, como un acto esencialmente voluntario. Muy parecido pues al negocio jurídico privado, pero sin la libertad del fin, por supuesto, que lo establece la ley. En este caso, la administración se dice que preexiste a la ley y es condicionada por ella, porque fundamentalmente la administración debe cumplir unos cometidos materiales de satisfacción de necesidades públicas. Y esto lleva a que se dé cabida a su libertad de acción y a una cierta estimación subjetiva, así lo reconoce la doctrina francesa, de las hipótesis legales que deben ser desarrolladas a través de la actuación del hombre. En cambio, en Alemania, en Austria y en Italia, puede decirse que predominó una concepción distinta, básicamente la de la llamada Escuela de Viena, donde la administración o la actividad de la administración es estrictamente una ejecución de la ley. Y en este sentido, se asemeja muchísimo a la actividad jurisdiccional, solo que tiene una estructura jerárquica diferente a la autonomía de la estructura del Poder Judicial. Pero en ambos casos se trata de declarar el derecho con respecto pues, a una situación concreta prevista en la norma legal. Allí se generó las teorías de la nominatividad y tipicidad del acto administrativo, vale decir que todos los actos administrativos debían tener una configuración en la ley y responder a un tipo establecido en ella, sin que cupiera a la administración la facultad de generar nuevas figuras de actos administrativos. Esto, desde luego, que embridaba fuertemente a la administración, pero de todas maneras terminaba esta concepción reconociendo la necesidad de un espacio propio para la iniciativa y creatividad de la administración. Precisamente, como ya hemos dicho, porque el legislador no puede anticipar toda la conducta administrativa. La administración no es una mera ejecución automática o mecánica de la ley, sino que es en todo caso una ejecución racional de la misma. Tanto que se ha llegado a hablar de, así como se habla de reserva legal o reserva legislativa, de una llamada reserva administrativa, en el sentido de que hay cosas que el legislador no puede anticipar y que el Poder Judicial tampoco podría disputarle a la administración, porque es parte de lo que ella puede hacer de acuerdo con sus herramientas, de acuerdo con su mayor capacidad material, de acuerdo con su mayor capacidad técnica, en fin, es el respeto de la separación de los poderes, que se estaría reconociendo con esta idea de una reserva administrativa, aunque en realidad no creo que ella exista, así como existe la reserva legal.
El legislador va marcando, vamos a decir, su intervención o el alcance de su intervención en las actividades de la administración, pero siempre por fuerza de la naturaleza de las cosas tendrá que dejar un espacio porque no puede ir más allá de esa anticipación de la conducta. En esto yo creo que estoy haciendo pues un esquema general de lo que ha sido el principio de legalidad y su relación pues con la actividad administrativa y en concreto con lo que llamamos discrecionalidad. No sé si esto ha respondido a tu primera pregunta, Luis. Sí, por supuesto. Con creces. Magnífico. Bueno, aclarado magistralmente pues lo que fue el objeto de la pregunta, quisiera que ahora usted entrara de lleno en la noción de la discrecionalidad administrativa, distinguiéndola de otros conceptos afines asociados con la aplicación de la ley por parte de la administración. De acuerdo. Vayamos entonces a las precisiones. La discrecionalidad, vamos a decir que coexiste con otras figuras que también están previstas dentro de la ley y puede decirse que complementan la hipótesis legal. Que la discrecionalidad viene acompañada normalmente de otras concepciones donde realmente no existe propiamente discrecionalidad, pero existe una actividad propia intelectual de la administración a fin de poder dar cumplimiento a la ley. En primer lugar, digamos o definamos la discrecionalidad propia o volitiva, como la llaman los autores. En este sentido, pues, es la verdadera discrecionalidad que se expresa, según las doctrinas pues, más recientes y modernas, como una alternativa de acción entre dos o más opciones válidas. La ley en este sentido da a la administración la facultad de optar entre hago esto o hago aquello, ¿verdad? Con respecto a la aplicación del supuesto de hecho de la norma. En este sentido, el legislador lo que otorga a la administración son poderes. Y la discrecionalidad en este caso envuelve el ejercicio de un poder, no una mera interpretación o aplicación de la ley, sino además de ello, ejerce un poder que le es propio y que le ha otorgado la ley. Ya hemos dicho que no existe discrecionalidad fuera de la ley. Lo que existe es una graduación del alcance de sometimiento de la facultad administrativa a la hipótesis legal. Se trata, en este caso, mediante el ejercicio de la discrecionalidad, de una disposición de voluntad en orden a un interés público. En este sentido, pues, cobra mucha relevancia lo que es el control jurisdiccional de los motivos. Que dado que la administración tiene esta esfera de actuación, vamos a decir, con relativa autonomía, pues entonces el juez debe penetrar en los motivos que ha llevado a la administración a actuar, a ver si al menos ha actuado dentro de la compatibilidad de acción que le permite la ley. Massimo Severo Giannini, célebre administrativista italiano, no confundir, por cierto, con Achille Donato Giannini, que es el tributarista clásico que citamos al comienzo de esta intervención. Massimo Severo Giannini fue el gran administrativista de los años 60 y 70 en Italia y parte de los 80, que innovó enormemente la teoría del derecho administrativo. Para
Giannini, Máximo Severo, la discrecionalidad tiene fases o facetas, tal vez, en el sentido de que no es discrecional la integridad del poder atribuido a la administración para actuar, sino que puede haber determinados aspectos vinculados, reglados o sujetos a una relación de conformidad con la ley, frente a otros aspectos que, en el cual predomine una relación de compatibilidad y que, en definitiva, la administración pueda girar dentro de un espacio ideal concedido por la ley. Tratando de establecer fórmulas, Giannini hablaba de la discrecionalidad bajo tres modalidades. Decía que podía haber discrecionalidad en el an de la potestad, en el quid y en el quo modo. No se preocupen, vamos a interpretar bien estos latinazos. Esto lo que permite es establecer síntesis verbales, como decía el propio Giannini. El an es básicamente establecer la posibilidad de emitir o no emitir el acto administrativo. O sea, la posibilidad o la decisión básica de actuar o de no actuar. A eso es que se refiere el an, a la existencia misma del acto o de la actuación. El quid se refiere al contenido de la facultad administrativa, bueno, y en definitiva del acto, producto que se va a emitir. Y el quo modo se refiere pues a todos los aspectos formales, vamos a decir, a la cobertura formal que envuelve al acto administrativo, en particular las formalidades y el procedimiento. Esto hoy en día pues tiene una importancia vital, el que la potestad administrativa se desarrolle a través del canal del procedimiento. Y esto precisamente creo que fue el aporte más importante de las doctrinas que hemos llamado germánicas, pues, Alemania, Austria, Italia, en la cual, vamos a decir, la legalidad se virtió en la necesidad de ajustar a la administración a un procedimiento, en lugar de encadenarla a una hipótesis legal rígida. Así tenemos entonces lo que es la discrecionalidad propia o volitiva, porque es una opción de voluntad con relación a lo que va a ser la actuación. Frente a ella, la doctrina ha descubierto, más que descubierto, vamos a decir, configurado otras figuras, como son la discrecionalidad técnica, cognitiva, más propiamente hablando, porque no es discrecionalidad, y los conceptos jurídicos indeterminados o imprecisos. En cuanto a la discrecionalidad técnica, adopto pues esta nomenclatura porque es la más conocida, pero en realidad se trata de una actividad cognitiva de la administración previa a la decisión, o sea, al momento de tomar la decisión. Se trata de una sujeción del actuar administrativo a conocimientos científicos o técnicos. En este caso, la ley le impone a la administración antes de usted decidir. Puede haber incluso una variedad de posibles decisiones, pero antes de usted decidir, usted tiene que ajustarse a lo que le diga la ciencia o la técnica. En este sentido, vamos a decir que la decisión se inspira en conocimientos que no son jurídicos, sino conocimientos extraños al derecho, pero que la propia ley está asumiendo como necesarios. O sea, no es que está excluyendo la juridicidad, sino que la propia ley está dándole un peso definitorio en la conducta administrativa a lo que es un
un conocimiento técnico o un conocimiento científico. Y esto implica pues todos los medios que hay que utilizar para descubrir lo que es la solución de acuerdo con esto. O sea, las experticias, las investigaciones, los dictámenes científicos, las inspecciones, vamos a decir, de acuerdo con técnicas concretas, sobre todo en materia ambiental, por ejemplo, donde más se nota esta posibilidad. En este caso no hay discrecionalidad verdadera, hay un margen de apreciación, desde luego, porque incluso hasta en las matemáticas, el propio conocimiento humano pues admite formas o enfoques diferentes de llegar a la verdad, o por lo menos de aproximarse a ella. Y en este sentido, hablaríamos más bien de una estimación objetiva, no subjetiva en este caso, como sería la de la discrecionalidad de acuerdo con la doctrina francesa, sino objetiva, vale decir, aquello que revele la ciencia o la técnica frente a unos hechos concretos. Así llegamos a los conceptos jurídicos indeterminados o imprecisos. Aquí yo quisiera utilizar las palabras del doctor, el profesor ya fallecido, Eduardo García Enterría, en su célebre tratado con Tomás Ramón Fernández. Allí él decía que la ley, en estos casos, refiere a un espacio de realidad cuyos límites no aparecen precisos en su enunciado. No determina con precisión los límites de esos conceptos, porque no admiten cuantificación o determinación, sino en el momento de su aplicación. Hacía referencia pues a valores o nociones, valores vamos a decir éticos sobre todo, y nociones de experiencia, como el interés público, la utilidad pública, el orden público, la moral pública. Ustedes saben que es influida enormemente por los tiempos y por los espacios. Las buenas costumbres, ciertamente que ellas cambian, evolucionan. La urgencia, ¿qué es la urgencia? ¿Qué es la normalidad? Esto en el derecho tributario veremos que tiene sumamente, que tiene mucha importancia determinar esa normalidad. La grave calamidad para el ejercicio de medidas administrativas de urgencia, por ejemplo, el justo precio. Tiene un valor también importante en las expropiaciones o en la disciplina, vamos a decir, de protección al consumidor. Podríamos incluir también aquí el estado de ruina de una construcción o la capacidad tributaria de un sujeto. Pero en estos casos, como en otros, yo creo que la discrecionalidad es más bien, o se trata más bien de una discrecionalidad técnica, ¿verdad? De una adecuación cognitiva a unas normas preestablecidas de carácter técnico para determinar cuando un edificio se encuentra en ruina o cuando un contribuyente puede decirse que tiene capacidad de afrontar un impuesto de acuerdo pues con su entorno económico. Según Ferreiro Lapazza, amigo pues de los tributaristas venezolanos, que han estado en el país varias veces, los conceptos jurídicos indeterminados que tanta importancia tienen en el derecho administrativo no son más que la mayor o menor abstracción del lenguaje normativo. Vale decir, eso es interpretación de la ley. Si la ley postula un concepto muy abstracto, pues es necesario concretarlo. Y eso es mera aplicación. En realidad yo creo que es una posición un poco radical. Y tal vez vista desde solo un aspecto, que es el aspecto del arbitraje tributario.
precisamente por esa tendencia de algunos de pretender excluir de lo que es el arbitraje cualquier concepto jurídico indeterminado. Por eso él adoptaba esta posición radical para decir, no, no, eso puede ser materia de arbitraje porque los árbitros aplican la ley, ¿verdad? Como lo haría o como lo haría el juez. En realidad yo creo que estamos frente a algo que va un poco más allá, ¿no?, de la mera aplicación de la ley. Se trata de lograr con el ejercicio de esta actividad intelectiva una solución justa. Y se dice que esta solución justa, de acuerdo con los valores y con las nociones de experiencias, debe ser una sola, que no hay opciones de voluntad. Yo efectivamente creo que no hay opciones de voluntad, porque no sería determinar a placer de cuál conceptuación de ese valor aplicamos, ¿verdad? Pero tampoco podríamos decir que es una solución justa. En realidad yo siempre he tenido dudas acerca de este carácter prácticamente matemático, ¿no?, de la concreción del concepto jurídico indeterminado. Es desde luego un momento cognitivo de la actuación y en principio no volitivo. De eso no hay la menor duda. No hay discrecionalidad aquí. Relativo todo a la hipótesis normativa, sobre todo, no a las consecuencias jurídicas, donde normalmente la ley suele otorgar las opciones a la administración una vez que establezca el supuesto de hecho, de acuerdo pues con la investigación intelectual que debe realizar. Los autores alemanes dicen que en todo concepto jurídico indeterminado hay una zona de certeza, es decir, un núcleo claro donde es fácil determinar qué es el concepto al cual se alude. Orden público, moral pública, buenas costumbres, etcétera, grave calamidad. Pero hay lo que esa doctrina llama un halo de oscuridad o de incertidumbre, en el cual se requiere una mayor actividad intelectual para poder llegar al punto de, vamos a decir, de coagulación, pues del concepto que está líquido en el ambiente. Por esto, tanto en Alemania como en Estados Unidos se han planteado que en algunos casos el legislador, vamos a decir, difiere en la administración la precisión de esos conceptos. ¿Por qué? Porque la administración tiene un instrumental técnico del cual carece tanto el legislador como el juez. Y vendría a ser ella la que pudiera científicamente determinar ese valor. Por ello, los alemanes hablan del beneficio de la duda que debe otorgar tanto la ley como el juez a la administración en algunas hipótesis cuando se plantea el halo ese de oscuridad. En Estados Unidos existe la famosa sentencia Chevron, por cierto, muy bien comentada por el doctor Luis Fraga en su libro sobre el arbitraje, si mal no recuerdo, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció ese concepto de deferencia a la administración, porque se trataba de conceptos que solo podía manejar una agencia del poder federal, que tenía el conocimiento, el bagaje, la instrumentación para poder determinar. Esto sobre todo, piensen ustedes en materia de contaminación, en materia de radioactividad, en esas materias tan complejas, donde realmente lo que predomina es el conocimiento científico y el conocimiento técnico. Esto tiende pues a entreverar tanto lo que es la determinación del concepto jurídico determinado como la discrecionalidad técnica.
es como les digo, los aspectos se mezclan. Algunos dependen de la conceptuación ética del funcionario, pero otros no, otros dependen simple y llanamente de una determinación de carácter técnico. Y sin embargo, ambas concurren a la formación de la decisión, que pudiera ser discrecional en cuanto a las opciones otorgadas por la Corte, perdón, por la ley, en modo taxativo, decirle, bueno, si es esto, la decisión será esto, si es esto, la decisión será aquello, o de manera facultativa, en el sentido de acuerdo con este planteamiento técnico, usted decida cuál es la decisión más oportuna y conveniente para ejecutar la ley en ese caso. Se ha dicho que sobre todo estas dos conceptuaciones, los conceptos jurídicos indeterminados, perdón, y de la discrecionalidad técnica, comportan una reducción del ámbito de libertad de acción administrativa. ¿Por qué? Porque el juez puede penetrar allí y de acuerdo con patrones otorgados, vamos a decir, por la ciencia, por el conocimiento, juzgar de los motivos o de la conformidad de los motivos o de la compatibilidad de los motivos con la ley o con la decisión esperada por la ley. Hubo dos sentencias en los años 80 que contenían estas afirmaciones. Está la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Radio Caracas. Esta fue una sentencia del 27 de abril de 1989, en el cual se trataba de establecer cuándo una transmisión de un canal de televisión ofendía a la moral. Y entonces, lógicamente, allí se atravesaban todas las conceptuaciones modernas o contemporáneas de la moral frente a las viejas conceptuaciones de ella. En cuanto a, qué sé yo, a la apreciación de un desnudo, a la apreciación de determinadas escenas eróticas, en fin, tantas circunstancias que pueden ser evaluadas desde el punto de vista ético o moral. También hubo otra sentencia del 19 de mayo de 1983 de la Sala Político-Administrativa también, en la cual ella decía que el interés público a determinar para otorgar una exoneración por parte del legislador y por parte de la administración en sede de aplicación era un concepto jurídico indeterminado y que allí podía caber perfectamente el control judicial sobre los motivos, que no era una cuestión meramente discrecional o de discrecionalidad volitiva. Esto indudablemente que abre la puerta al activismo judicial, porque es posible que por esta vía los jueces pues se pongan en el papel de la administración y prácticamente la sustituyan. Entonces, impongan incluso las propias concepciones que tiene el juez, incluso ideológicamente, acerca de lo que es el concepto jurídico invocado por la ley. En este caso, vamos a decir, hay que tener muy presente, pues, estos beneficios que otorgó la doctrina, tanto la alemana como la norteamericana, a ciertas abstracciones de la ley que no son superables con su simple aplicación. Reconocimiento, pues, a la especialidad de los órganos administrativos. Bueno, no sé si me he extendido mucho en esta teorización. Pido disculpas por ello, pero es una materia que en cierto modo me entusiasma. No, justamente la idea era esa, ¿no? La idea es aprovechar todo lo que usted ha estudiado sobre el tema durante años, que
creo que es una de las personas que lo ha estudiado con mayor profundidad, precisamente aprovecharlo a usted para desmenuzar ese concepto tan importante de la manera que usted lo ha hecho, ¿no? Que ha sido un análisis profundo, muy detallado y que creo que eso es muy importante. Quisiera ahora, por favor, que usted tocara otro punto que es crucial y que se refiere a los límites que nuestra ley orgánica de procedimiento administrativo ha definido para el ejercicio de toda potestad discrecional. ¿Qué significa esto de que toda potestad discrecional debe ser ejercida con la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumpliendo los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia, que es justamente lo que dice el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo? Entonces, le pediría, por favor, profesor Juan, que desmenuce esa norma para nosotros, porque muchas personas, y en especial muchos funcionarios, no acaban de entender lo importante que es esta disposición y toda la dogmática que subyace en la base de esta norma. Mucho gusto. Creo que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es una joya. Creo que fue el mayor aporte dado por esa ley, aparte pues de la concepción del procedimiento, para el ejercicio de todas las facultades administrativas. Yo diría que envuelve todos los conceptos que hemos tratado con anterioridad. Vale decir, la discrecionalidad técnica y los conceptos jurídicos indeterminados. Fíjense que la hipótesis del artículo 12 dice: cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente. Ese dejar al juicio de la autoridad, indudablemente que no solamente alude a la posibilidad de que haya opciones de voluntad, sino que alude también a la posibilidad de obtener un juicio sobre la base de una actividad intelectual o intelectiva y sobre todo sobre la base de una pesquisa de carácter científico o de carácter técnico acerca del supuesto de hecho. En ese caso, fíjense ustedes que la ley nuestra no deja en plena libertad de acción a la administración, sino que establece lo que se ha llamado, o la doctrina nuestra ha llamado, principio de racionalidad, porque en todo caso la administración debe someterse a lo que es racionalmente los límites establecidos por la norma. En otros países se habla de razonabilidad, pero tal vez con el propósito de ampliar un poco más la flexibilidad. Pero en todo caso se trata de un sometimiento al orden jurídico de toda facultad que deje este espacio en relación al juicio que debe dar la autoridad o que debe complementar la autoridad administrativa. Básicamente son tres, a mi manera de ver. Y en esto sigo mucho las enseñanzas de la doctora Hildegard Sansó. Ustedes conocerán su obra sobre la actividad administrativa, pues muy buena y apreciada por la comunidad jurídica. Un límite de carácter cuantitativo que está en la debida proporcionalidad. O sea, tiene que haber entre los motivos y la actuación que en definitiva se adopte una proporción, desde luego, dentro del fin de interés público de la norma, pero que
vaya normalmente a lo que son las demandas de los motivos, o sea, de la realidad. ¿Mm? Esto sobre todo en materia sancionatoria es de gran importancia, ¿no? Porque estamos acostumbrados ya a las sanciones desproporcionadas y fuera de todo cauce racional dentro de nuestra vida jurídica normal y sobre todo en el ámbito tributario. Supone también un límite cualitativo o de cualidad, como es la adecuación con el supuesto de hecho y fines de la norma. Aquí lo que se trata es de que haya pertinencia, ¿verdad?, entre la actuación que se implementa y lo que es el fin de la ley. A veces pues no hay ninguna pertinencia, ¿no?, entre lo que decide el órgano administrativo y lo que es el problema que se afronta. O por ejemplo, ocurrió con, aquí me adelanto un poco, con la suspensión de los procedimientos administrativos, según el decreto de alarma, decreto 4160, motivado por la pandemia. En este caso se hablaba de una limitación temporal para el desenvolvimiento de los procedimientos, porque la gente no podía ocuparse ciertamente de ello. ¿Qué hizo la administración tributaria? Pues cambió prácticamente la norma, y lo que dijo fue que habían unos medios de pago que no requerían, vamos a decir, de la intervención presencial del contribuyente, y que hacían en cierto modo inaplicable la suspensión misma del procedimiento que había determinado la norma de urgencia establecida en el decreto ley ejecutivo relativo a la pandemia. Entonces, fíjense ustedes que no solamente se trata de una proporcionalidad, sino también de una adecuación, de una pertinencia, ¿verdad? Y desde luego, el límite formal que viene dado por los trámites, requisitos y formalidades. En ese cauce que debe seguir la administración para emitir su voluntad, van una serie de restricciones que van, si ustedes quieren, ajustando lo que va a ser el producto final, la decisión, a lo que es el fin de la ley. Y de este modo, material y formal, pues la ley establece un cerco, pues, a la posible arbitrariedad en la cual pueda incurrir la administración en el ejercicio de estas facultades que impliquen el ejercicio de un juicio por parte de la administración acerca de cualquier aspecto de una decisión administrativa. Yo pienso, como les dije al comienzo, que esta norma es de común aplicación del principio de racionalidad a todo espacio que deje la norma, sea discrecional, sea de juicio técnico científico, sea de valores o de experiencia, estándares de conducta que deban ser evaluados, estadísticas, precedentes, prácticas, etc. Hay aquí lo que Bartolomé Fiorini, administrativista argentino, ha definido como la formación gradual de la juridicidad administrativa. Es decir, que la juridicidad no se da con una mera relación de conformidad con la ley. También hay esta fórmula de compatibilidad con la ley, en la cual se va ajustando la actividad mediante vamos a decir, la atención de todos estos límites racionales a su actividad. Me parece que he respondido, ¿no? Sí, sin duda alguna. Hemos llegado, profesor Ruan, al meollo del tema que nos ocupa hoy, o mejor dicho, tal vez a lo que
concierne más a nuestra disciplina, que es el derecho tributario, usted ya nos ha ilustrado suficientemente sobre el verdadero contenido y alcance de la discrecionalidad administrativa, pero ahora quisiéramos conocer cómo este concepto se aplica en el derecho tributario, si es que tiene cabida allí, dada la rigidez del principio de la legalidad en materia tributaria. Si tiene cabida, ¿cuáles serían los ejemplos concretos donde habría una aplicación práctica de la discrecionalidad dentro del derecho tributario? Llegamos entonces a lo que es el objetivo principal de la charla. Yo quisiera partir de la premisa doctrinal que existe al respecto. Se ha dicho, y esto, bueno, sigue siendo, vamos a decir, el consenso de los tributaristas, que el derecho tributario sustantivo, que se refiere propiamente a la conceptuación y estructuración de la obligación tributaria, es de reserva legal estricta, ¿verdad? Y ahí solo cabría una relación de conformidad de la conducta de la administración con respecto a la hipótesis legal. Igualmente se ha dicho que en el derecho tributario adjetivo o administrativo, referente pues a la actividad de gestión de los tributos, ahí tendríamos una reserva legal flexible, en la cual cabría que muchos aspectos de la actividad de la administración fueran desenvueltos de acuerdo con la iniciativa y la creatividad de la administración. En ese sentido, se concluye que la discrecionalidad tendría cabida en esta última vertiente del derecho tributario, vale decir, en su parte adjetiva. Sin embargo, como veremos, esto tiene su bemoles y no siempre será así como lo estamos o como lo ha planteado esta premisa doctrinal. Resumiendo, la discrecionalidad se concreta prácticamente en los medios utilizables. Y yo agregaría que existe una moderna interacción entre ambas vertientes del derecho tributario, la subjetiva y la adjetiva, por lo cual muchas veces la sustancia del derecho tributario, que viene dado, como le digo, por la concepción y articulación de la obligación tributaria, es determinada por la mediación de actividades valorativas acerca de los hechos y de los preceptos que dictan de ser un automatismo lógico para hacer una actividad, vamos a decir, de compatibilidad realmente con la norma jurídica. Y en definitiva, creo que un contribuyente no puede sentirse tranquilo hasta que la administración no haya determinado cuál es su obligación tributaria y si está o no está solvente con el fisco en esta materia. Esto viene dado por el ejercicio de las facultades de la administración. Entonces aquí hay una complementación importante que hay que tener en cuenta. Yo he pensado en algunas hipótesis en las cuales, desde luego, interviene la discrecionalidad en materia tributaria. No hay duda que en la potestad reglamentaria ella interviene, que es precisamente la primera etapa de ejecución de una ley, que es la concepción de aquellos aspectos que deben ser complementados con normas generales de carácter administrativo. Desde luego, respetando la reserva legal tributaria, que normalmente se ha caído en su violación en los últimos tiempos, respetando también el espíritu, propósito y razón de la ley, pero sin excluir que pueda haber delegaciones normativas
mediante normas imperativas dirigidas a la administración de actuar o de no actuar en determinados eventos, y facultades o normas de carácter facultativo en las cuales existen pues las opciones de acción, como son las instrucciones generales que puede dictar la administración para la aplicación de la ley, el control del gasto, o sea, para determinar lo que es la justificación y sinceridad del gasto. Ahí desde luego que interviene una actividad administrativa importante y a veces en contraposición con los criterios del contribuyente. En materia de creación de supuestos de retenciones o percepciones de impuestos, la ley dice, el Código Orgánico Tributario, que la administración podrá crearlos de acuerdo con las autorizaciones otorgadas por la ley. En cuanto a los medios de investigación fiscal, allí la administración pues tiene un gran espacio para tener iniciativa en cuanto a cuáles medios son aplicables para llegar a la determinación de la verdadera capacidad contributiva de un sujeto. Sin embargo, yo debo hacer mención de algo que me tiene realmente asombrado, escandalizado, que es la fijación de alícuotas dentro de los límites legales de que habla el Código Orgánico Tributario en su parágrafo segundo del artículo 3. En este caso, esta modificación que sufrió el Código Orgánico Tributario, tengo entendido que se inspira en el modelo de código del CIAT, o sea, del Centro Interamericano de Administradores Tributarios, donde se deja un amplio espacio a la posibilidad, a la actividad ejecutiva para establecer dentro de unos límites legales la alícuota del tributo, que como ustedes saben es un elemento fundamental del tributo y de la obligación tributaria, que de acuerdo pues con la Constitución y de acuerdo con el propio Código Tributario en su artículo 3 debe ser una materia de reserva legal. Sin embargo, ustedes han podido ver en el impuesto a las grandes transacciones financieras, en las cuales se establecen límites tan distantes como del 5 al 25% de alícuota del tributo en el caso de los pagos con divisas. Mientras que el legislador dijo 3. Fíjense ustedes cómo hay en este caso una revelación de lo que es la verdadera concepción de libertad del legislador, que fijó esa alícuota en 3%, aunque de modo preventivo, y le permite entonces a la administración llevarlo hasta un 25%. Eso indudablemente que es una violación absoluta de la reserva legal tributaria. Esos márgenes son prácticamente incontrolables no solamente para el legislador, sino para el juez. Entonces, en este caso, hay desde luego una exacerbación del concepto de discrecionalidad dentro del derecho tributario sustancial. Ya no estamos hablando del derecho tributario administrativo. Hay otras hipótesis interesantes que he podido detectar. Tienen ustedes la escogencia supletoria del domicilio fiscal, los artículos 32 y 33 del Código Orgánico Tributario. Cuando la administración no pueda ubicar al contribuyente de acuerdo con las alternativas de domicilio previstas en esos artículos. Entonces la administración tiene la facultad de determinar ella cuál es el domicilio verdadero del contribuyente. Y esto es una facultad que en todos los ordenamientos tributarios se reconoce a la administración. En materia de función de inspección y fiscalización, concretamente,
todas las actividades enumeradas en el artículo 131 del Código Orgánico Tributario y siguientes, así como también en la propia ley del SENIAT, se establece una amplia esfera de discrecionalidad instrumental o de medios a ser utilizados. Es la esfera, vamos a llamarlo, del podrá, del modo verbal podrá. Ustedes ven que en todas esas normas se utiliza esa forma, esa variante verbal, que de acuerdo pues con la doctrina tradicional identifica lo que es una facultad discrecional. Esto podría ser en materia de políticas de fiscalización, determinar en definitiva cuáles son los medios a utilizar, en qué momento, en qué oportunidades, cuáles especies, en cuáles lugares, cuál va a ser el alcance de cada medio a utilizar, sus modalidades, las medidas cautelares, los registros fiscales, los convenios de recaudación con contratistas para llevar a cabo esta actividad, en materia de medios informáticos también y de documentación. Bajo esta forma es sumamente amplio la normativa del Código Orgánico Tributario, a veces excesiva. La Contraloría Social, imagínense. Permitir la intervención de terceros, posiblemente matizada por ideologías políticas en el control del cumplimiento de la ley fiscal. La sujeción de terceros que giren alrededor de la actividad del contribuyente, que pueden ser precisados por la administración para que den una información determinada, el uso de registros extranjeros, etcétera. Todo ello está dentro de lo que pudiéramos llamar el margen de la discrecionalidad que otorga la ley a la administración tributaria en Venezuela. Yo quería hacer referencia ahora a una hipótesis. ¿Aló? Disculpen, hubo un pequeño corte. Todo está bien. Puede seguir adelante, doctor. El artículo 45 del Código Orgánico Tributario establece también un caso típico de ejercicio de discrecionalidad por parte de la administración en relación con las prórrogas, fraccionamientos y facilidades de pago que puede otorgar para las obligaciones no vencidas en supuestos de hecho muy particular. Y esto me viene a la mente precisamente por el caso de la pandemia. El supuesto de hecho lo define la norma, cuando el normal cumplimiento de la obligación tributaria se vea impedido por caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias excepcionales que afecten la economía nacional. A mi entender, esto no es una actividad meramente discrecional, sino una actividad que tiene que ser combinada precisamente con las otras figuras que complementan ese espacio en el cual la administración complementa a la norma. El marco general sería pues el decreto 4160, ya mencionado, del 13 de marzo de 2020, que estableció la alarma nacional por la pandemia. A mi entender, el ejercicio de esta facultad del artículo 45 es muy pertinente en este supuesto y debe someterse pues al principio de racionalidad del artículo 12 de la norma, aunque sea algo dejado a juicio de la administración. En el presente caso, la ley habla de que podrá la administración otorgar prórrogas, fraccionamientos y facilidades de pago. Realmente, esto no ha ocurrido en la administración nacional. Ha ocurrido en algunas administraciones municipales, pero la administración nacional
prácticamente se ha hecho de la vista gorda con respecto a la existencia de este artículo. E incluso ha sido sumamente rigurosa en el cobro de las obligaciones tributarias, a pesar de ese entorno que significó, pues, estas circunstancias excepcionales que realmente dificultan el normal cumplimiento de la obligación. Tratando de precisar, fíjense usted, aquí habría, en cuanto a la decisión de la administración de otorgar o no otorgar este tipo de medidas, una discrecionalidad de tipo cognitivo, vale decir técnico, que viene de la necesidad de determinar según estándares económicos y no por mera conveniencia del fisco. O sea, el fisco no puede determinar realmente que esto es o no es una circunstancia excepcional, sino que para ello tiene que apoyarse en concretamente en informaciones como la caída del producto económico, la escasez de combustibles, las limitaciones de traslado, todas las restricciones que hubo para las personas que debían ocuparse en las empresas de la determinación de los deberes tributarios y de formular las declaraciones. O sea, esto no es una actividad meramente discrecional. Yo otorgo o no otorgo según me dé la gana. No. Aquí el fisco ha debido estar inspirado en estándares económicos para determinar esta situación excepcional. En cuanto al contenido de las medidas, podría haber una discrecionalidad, no, creo que se pasó la larga. Habría una discrecionalidad volitiva, podríamos aceptarla, pero condicionada, ciertamente. O sea, de acuerdo con ciertas hipótesis, procedería o no procedería, pues, esa prórroga. Y desde luego que deberían establecerse procedimientos o modos de implementación general para que los contribuyentes pudieran bien solicitar las medidas o que ellas operaran de pleno derecho, pues, a toda la colectividad de los contribuyentes. En todo caso, a mi manera de ver, aquí hay una exclusión de la arbitrariedad y de la subjetividad absoluta de la administración. La administración tenía que administrar ese podrá de acuerdo, pues, con todos los límites que impone el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos al ejercicio de cualquier actividad que implique el juicio de la administración. También me gustaría hacer referencia al artículo 16 del Código Orgánico Tributario. Ese artículo, como ustedes saben, se refiere básicamente al abuso de las formas jurídicas dentro de la actividad económica para lograr determinados efectos frente a la ley fiscal. A mi manera de ver, aquí hay también una confluencia de categorías intelectivas de las que hemos estado manejando. Fíjense, creo que habría una discrecionalidad cognitiva o técnica en cuanto al significado de la norma que más se adapte a la realidad económica. Esto no es algo, vamos a decir, que se pueda establecer a placer, sino que es menester ajustarse a determinados patrones, bien de carácter científico, que puede aportar la ciencia económica, o bien de carácter técnico, como cuáles serían los medios a utilizar para que haya esa adecuación entre la realidad económica y el significado de la norma. Hay también determinación de conceptos jurídicos indeterminados, uso de formas manifiestamente inapropiadas a la realidad económica. Aquí es la administración la que desde luego tiene que juzgar, pero esa propiedad de la forma jurídica tiene que ser de acuerdo, pues, con el uso del conocimiento jurídico acerca de las instituciones. Y
Y tiene que haber también, finalmente, una discrecionalidad volitiva, que es la decisión de resolver si hubo o no hubo desconocimiento de forma jurídica y desaplicar, pues, la forma seleccionada por el contribuyente. Pero previo al establecimiento de lo que antecede, como es el significado de la norma y el significado de o la adecuación de la forma jurídica a la realidad económica. Finalmente, creo que podríamos hablar de situaciones híbridas, surgidas de la coexistencia de categorías. Y este es un ejemplo todavía más delicado. Porque me estoy refiriendo a ciertas hipótesis en la cual la administración o el juez tributario tiene que determinar un concepto jurídico indeterminado o una regla de conducta técnica, se genera también una posibilidad de opción. Porque también puede haber opciones dentro del conocimiento científico y del conocimiento técnico, que pueden que no sean meramente evolutivas, pero son opciones. Yo quisiera dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en materia de deducciones de la renta. Señores, ¿cuántas discusiones ha habido en este país sobre la normalidad del gasto? Y que el gasto es normal. Y eso normalmente es establecido sin apelar a lo que son, vamos a decir, estándares económicos o información, vamos a decir, metodológicamente obtenida, sino simple y llanamente con criterios de experiencia de la autoridad administrativa o de la autoridad judicial. Tenemos el término de la corrección del gasto, es decir, que el gasto se ajuste tanto en su justificación como en su sinceridad a la deducción que ha sido tomada. Y esto surge porque ustedes saben que fue eliminada aquella norma que obligaba al contribuyente a efectuar el gasto previamente deducido, o sea que lo obligaba a pagarlo efectivamente en los ejercicios posteriores a la toma de la deducción, a fin de comprobar su justificación y sinceridad. Esto, a mi manera de ver, no ha desaparecido. Simplemente que se eliminó esa norma que reducía las posibilidades de apreciación para la administración. Pero obviamente que ahí queda flotando porque corresponde a la administración siempre en la justificación y verificar la justificación y la sinceridad de todo gasto. La utilización de presunciones. Muchas veces ellas conducen pues a que se utilicen más los conceptos propios de la experiencia del funcionario que, vamos a decir, los conceptos de la experiencia general u objetiva. Y aquí caemos realmente en una opcionalidad que tal vez no ha sido prevista por la ley, pero de hecho ocurre entre optar por una solución o por otra solución. En este caso, yo privilegiaría el uso de estándares de experiencia que vienen dados pues, por la información económica y estadística a fin de regular este tipo de facultades. Hay un caso también patético, y creo que el doctor Luis Fraga pues, lo ha vivido muy bien con su estudio sobre el arbitraje, que es el concepto de transigibilidad y arbitrabilidad de conflictos tributarios. La administración en este sentido ha estado cerrada a la aplicación de estas dos instituciones, la transacción y el arbitraje, porque considera que todas las hipótesis son contrarias al orden público, simplemente porque se trata de determinar nuevamente tuvimos un corte, porque se trata de determinar
el alcance de una obligación tributaria supuestamente es preestablecida en la ley y que debe ejecutarse en una relación de perfecta conformidad. Ocurre que en este sentido pues hay posiciones y cada posición implica prácticamente una manera de resolver el caso concreto. Por esto hablo de situaciones híbridas surgidas de la coexistencia de categorías. No sé si esto satisface lo que el amigo Fraga Piquitaluga deseaba escuchar. Totalmente, profesor. Yo creo que hemos hecho un recorrido extraordinario. Para mí esta intervención suya ha sido un verdadero deleite. Yo creo que el tratamiento de este tema es de suprema utilidad, no solamente para quienes estudiamos y trabajamos en el ámbito del derecho tributario, sino también y muy especialmente para quienes lo hacen en el ámbito del derecho administrativo. Es decir, esta intervención suya va a servir por igual a estudiantes de posgrado en Derecho Administrativo, de pregrado en Derecho Administrativo, de posgrado en Derecho Tributario y de pregrado en Derecho Tributario, y para todos los que nos ocupamos de este asunto. Yo le agradezco muchísimo que nos haya honrado al aceptar nuestra invitación a este programa. Le agradezco que haya tomado parte de su muy ocupado tiempo para haber hablado de manera, repito, pues magistral sobre este tema. Muchas gracias, profesor Juan. Muchas gracias por esta invitación y espero realmente que haya sido útil esta transmisión de mis conocimientos o mis modestos conocimientos a toda la colectividad jurídica. Muchas gracias, Luis. Sin duda alguna va a ser un verdadero disfrute para muchos. Bueno, nuevamente les agradezco a todos los que han visitado el canal para ver este programa. Les agradezco que le den like, porque el like ayuda mucho a la difusión de este contenido. También que se suscriban al canal. La suscripción es completamente gratuita, no cuesta nada y permite que esta iniciativa, que es totalmente sin fines de lucro, pueda continuar adelante. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad.